La canciller alemana Angela Merkel enfrenta uno de sus momentos más difíciles en su último periodo al frente de Alemania, cuando faltan apenas 5 meses para que se realicen las elecciones federales de septiembre que determinarán quién será su sucesor al frente de Alemania. El manejo de la pandemia de parte de las autoridades ha sido fuertemente criticado en las últimas semanas, en particular por las disputas que ha habido entre la canciller y el gobierno federal por un lado, y por el otro los líderes de las 16 regiones de Alemania, que en últimas son los encargados de poner en práctica las medidas contra el coronavirus. Ha sido muy difícil encontrar consensos en Alemania y esto ha dado lugar a un popurrí de medidas contra el coronavirus y a mucha confusión entre la población. Y eso también se ha visto reflejado en la imagen de los políticos. Angela Merkel sigue siendo la política con los niveles de favorabilidad más altos, pero estos se han visto afectados en comparación con los últimos meses. Y la mayoría de los alemanes asegura que no está satisfecho con el manejo de la pandemia de parte de las autoridades. Esto genera preguntas no solamente sobre el impacto que pueden tener estas cifras en las elecciones federales de septiembre, sino también el impacto que pueda tener sobre el legado que deje la canciller alemana Angela Merkel. La popularidad del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, no se ve afectada por la pandemia. Según las últimas encuestas, su partido ganaría ahora mismo las elecciones. El PSOE obtendría más de 30% en estimación de voto, muy por delante del conservador Partido Popular. Pero hay una paradoja, no significa que los españoles aprueben su trabajo. Le dan una mala nota a Pedro Sánchez, un 4.3 sobre 10. A pesar de la pandemia, esa valoración es estable, es la misma que cuando fue investido presidente del gobierno en enero pasado. También es la mejor nota entre todos los líderes de partidos políticos españoles. Si se mantiene esa popularidad es porque hay una desconfianza general en los políticos en España. Pedro Sánchez aparece como el menos malo. También significa que su comunicación de crisis, que consiste en salir más en los medios, ha funcionado. Su popularidad podría conocer un repunte este verano si, como el año pasado, remite la pandemia. Con la firma del Brexit, la imagen del primer ministro Boris Johnson mejoró, pero esta resultó nuevamente impactada por el manejo del gobierno de los primeros meses de la pandemia. Se le cuestiona especialmente que el país haya alcanzado la triste cifra de más de 100.000 muertos por COVID-19 y se le cuestiona especialmente que no haya decretado en los primeros días de marzo de 2020, cuando el COVID-19 se estaba propagando rápidamente por Europa, el primer confinamiento en este país. Pero lo cierto es que tras más de un año de pandemia, de 3 confinamientos, y la campaña de vacunación más exitosa de Europa, donde aquí en el Reino Unido se ha vacunado más del 60% de la población adulta, la imagen de Boris Johnson sigue mejorando. Pero no es así en todas las naciones de la Unión, en todas las naciones del Reino Unido, dado que los gobiernos regionales de Escocia, de Gales y de Irlanda del Norte han adoptado un manejo local de esta pandemia del COVID-19.